¿Qué es la geología? Primero para entender qué es la geología, vamos a dar una pequeña introducción, ¿verdad? Que va a durar bastante tiempo. Bueno, vamos a introducir a la geología como ciencia. La geología viene del griego geo, que significa tierra, y logos, conocimiento, ¿verdad? Aquí tenemos el árbol de las ciencias. Tenemos las ciencias universales y las ciencias particulares. Ciencias universales como la filosofía, la teología, y ciencias... Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. ¿Algo pasó? Ya. Bueno, comencemos. He habido un pequeño error. Tenemos a la geología como ciencia, ¿verdad? Decimos que proviene del latín geo, tierra, y logos, ciencia, ¿verdad? Tenemos el árbol de las ciencias, tenemos ciencias universales y ciencias particulares. En ciencias universales tenemos a la filosofía y la teología. En las particulares se engloban dos ramas, las materiales y las formales. En las formales tenemos a la metodología, a la logística y a las matemáticas, ¿verdad? En las materiales se subdividen en tres, ¿verdad? Ciencias de la naturaleza, ciencias humanas y ciencias del espíritu. En ciencias del espíritu tenemos el arte, la lingüística, la literatura y la religión. En las ciencias humanas tenemos a la psicología, a la etnología, y a la sociología y a la historia como tal. Y en las ciencias naturales tenemos a la física, a la química, a la geología, que es la que vamos a estudiar, a la astronomía y a la biología, ¿verdad? Para entender qué es la geología, debemos preguntarnos qué hace que la Tierra sea lo que es, ¿no? Entendemos que la Tierra es un cuerpo dinámico, tenemos procesos más obvios que están frente a nuestros ojos, procesos de erosión de los ríos, los vientos, y es bastante fácil comprenderlos, pero por cada poco de erosión hay algo más que está sucediendo. Mientras estamos interactuando, la Tierra está cambiando y seguirá haciéndolo en un futuro predecible, ¿verdad? Tenemos a la introducción de la geología, decimos que se divide en dos ramas amplias, que son la geología física y la geología histórica. ¿Qué es la geología física? La geología física estudia los materiales que componen la Tierra y buscan comprender los diferentes procesos que actúan debajo y encima de la superficie terrestre, ¿verdad? Tenemos el estudio de la geología física, precede lógicamente al estudio de la historia de la Tierra, porque antes de intentar revelar su pasado, debemos primero entender cómo funciona la Tierra. Aquí tenemos una imagen, bueno, en la geología física tenemos leyes, ¿verdad? Tenemos el principio de las causas actuales establecidas por James Hutton, que es el padre de la geología actual. En el siglo XVII, específicamente en el año 1785, estableció una premisa diciendo que existe una continuidad, una homogeneidad y una repetitividad de los procesos geológicos a lo largo del tiempo. Este proceso es el proceso que actualmente se maneja en geología, ¿verdad? Tenemos el principio de superposición, que es aplicable a las rocas sedimentarias, ¿verdad? Decimos que las rocas que se encuentran en la parte inferior son más antiguas que las que se encuentran en la parte superior. Tenemos que entender este principio porque más adelante lo vamos a utilizar, ¿verdad? Tenemos también el principio de continuidad. Este se deriva del principio de horizontalidad, que plantea que todo lo que se deposita toma forma horizontal. Tenemos el principio de continuidad, que dice que una misma capa, ¿verdad?, tiene la misma edad en todos sus puntos. Tenemos el principio de identidad paleontológica. Este manifiesta que los fósiles contenidos en un mismo estrato son contemporáneos. Por tanto, si dos estratos presentan el mismo fósil o grupo de fósiles, son de la misma edad. Tenemos que entender, ¿verdad?, que todos los restos de fósiles que hemos encontrado han sido encontrados la mayoría en rocas sedimentarias, que son las que, en cierta manera, vamos a ver más adelante su funcionamiento, cómo se forman. Un adelanto, decimos que las rocas sedimentarias se forman
debido a la erosión de diferentes materiales, de rocas, y se van depositando por acción de la gravedad. Bueno, eso lo vamos a ver, si no me equivoco, mañana. También tenemos el sexto principio de la geología física. Tenemos el principio de superposición de fallas. Este postula que la estructura más reciente corta o divide a la más antigua. Una vez entendido esto, nos vamos a la otra parte de la geología, porque dijimos que se divide en dos, ¿verdad? En la física y en la geología histórica. Y la geología histórica, el objetivo de la geología histórica es comprender el origen de la Tierra y su evolución a lo largo del tiempo, ¿verdad? Por tanto, procura ordenar cronológicamente los múltiples cambios físicos y biológicos que ha vivido nuestro planeta, que han ocurrido en su pasado geológico, ¿verdad? Tenemos una relación entre la geología y el medio ambiente, ¿verdad? ¿Os suena? La geología aborda no solo la formación y existencia de recursos vitales como lo son el agua, el suelo y una amplia gama de de minerales metálicos y no metálicos. También estudiamos la energía, ¿verdad? Sino que nosotros estudiamos en sí geología para entender el mantenimiento de los recursos, de la existencia de los recursos y el impacto ambiental sobre su extracción y su uso. Sabemos que nuestra población mundial crece a un ritmo de 100 millones de personas cada año, lo cual significa una demanda cada vez mayor de recursos y una presión creciente para que las personas habiten en ambientes con peligros geológicos significativos. Aquí tenemos, ¿verdad?, la geología, tenemos a la física, que a partir de conceptos físicos nosotros podemos entender cómo funciona nuestro planeta, podemos fabricar modelos matemáticos para predecir el comportamiento de la Tierra, tenemos también procesos químicos y procesos biológicos, ¿verdad? Tenemos que la geología en sí deriva otras ciencias, ¿verdad? Como la petrología, la mineralogía, la paleontología, la geofísica, la geoquímica, los depósitos minerales, la sedimentología, la geología histórica y riesgos biológicos, ¿verdad? Y tenemos el estudio de los materiales de la Tierra. Tenemos a la mineralogía, que estudia los minerales, su composición, propiedades físico-químicas, génesis y su clasificación. Tenemos a la cristalografía, que estudia la estructura de la materia cristalina y su génesis, cómo se forma. También tenemos la petrología, la geodinámica, que estudia los procesos que afectan y modelan la Tierra, ¿verdad? En esta tenemos dos, la interna y la externa. En la interna tenemos a los terremotos, los volcanes, las deformaciones, que producen calor, ¿verdad? Tenemos a la geodinámica externa, que estudia los fenómenos de meteorización, erosión y transporte ocasionados por agentes atmosféricos. También tenemos a la tectónica, que estudia los fenómenos tectónicos y sus efectos, ¿verdad? Tenemos ramas relacionadas con el tiempo. A partir de la geología, se subdividen, ¿verdad? Dijimos varias ramas en esto. Entre estas están la geocronología, que se ocupa de la datación de los materiales de la Tierra, la paleontología, que estudia los seres vivos de épocas pasadas, la estratigrafía, que estudia los estratos y sus relaciones en rocas sedimentarias, y la geología histórica. Aquí tenemos el tiempo geológico, que lo vamos a estudiar ahora. ¿Qué es el tiempo geológico? Decimos que durante varios años, el más significativo, digamos, más considerado, la teoría más considerada fue la de James Ussher, la cronología de la Biblia, que decía que la Tierra se formó en el 4 de octubre del año 4004 a.C. Y luego de esto, grandes pensadores, en cierta parte, reformaron la idea y dijeron que no se había formado en ese año, sino en el año 4125 a.C. Luego vinieron teorías como la teoría geocéntrica, que nos decía que la Tierra era el centro del universo y que todos los astros giraban alrededor de nosotros, ¿verdad? Y que existía algo allá afuera que se llamaba éter, que luego con el modelo de Michelson se descartó,
También, a partir de estas premisas se mantuvieron por mucho tiempo, hasta el siglo XVII, ¿verdad? Cuando apareció James Newton, o cuando apareció Nicolás Copérnico, que decía que ya la Tierra ya no era el centro del universo. Comenzaron a refutar estas ideas, ¿verdad? De Jeff Ussher, y que se mantuvieron durante mucho tiempo. Grandes defensores de la teoría geocéntrica, que decían que la Tierra era el centro del universo, eran Platón y Aristóteles. Bueno, a partir del principio copernicano, cuando ya apareció James Newton, que es el padre de la geología, se hicieron dos tipos de datación, porque nosotros, iba a decir los geólogos estudian el nivel, el tiempo, ¿verdad?, que tienen las rocas para poder entender mejor el mundo, ¿verdad?, los sucesos. Decíamos que lo que decíamos de James Ussher era que todo se originaba a partir del catastrofismo. Aquí tenemos la teoría del gran diluvio, del diluvio universal, ¿verdad? Por ejemplo, en estas épocas, cuando se encontraban restos fósiles, decían que esos animales habían vivido en la época del gran diluvio universal, ¿verdad? Bueno, los científicos a partir del siglo XVII comenzaron a preguntarse más y a cuestionar estas ideas, ¿verdad? Y comenzaron a hacer dos tipos de dataciones, de cierta manera, una datación relativa y una datación absoluta. La datación relativa va unida a la ley de la superposición, ¿verdad? Que establece que las rocas sedimentarias se establecen, decíamos, en la parte superior la más joven, y en la parte más baja la más antigua, ¿verdad? Y podíamos tirar números al azar, ¿verdad? Decíamos que la que está más arriba tiene 495 millones de años, y por ejemplo la que está más abajo tiene 545 millones de años, como aquí en esta figura que les he puesto. Aquí tenemos dos teorías, ¿verdad? La teoría del actualismo, que es la que propuso James Newton, que es la que se utiliza actualmente, que decía que los fenómenos geológicos que ocurrieron en épocas pasadas se deben a las mismas causas y condiciones que ocurren en la actualidad. O sea, lo que pasaba hace 1.000.000 de años, lo mismo pasa ahora, ¿verdad? Y la teoría del uniformismo, que es de Layer, que dice que los fenómenos geológicos ocurridos en el pasado han sido los mismos que en la actualidad. Esta teoría se basa en la premisa que el presente es la clave del pasado, ¿verdad? Y también tenemos al neocatastrofismo. Bueno, explicando esto, tenemos que entender una diferencia entre el uniformismo y el actualismo. El actualismo es un criterio evolucionista, admite la evolución de las condiciones de la Tierra. Y el uniformismo no es un criterio evolucionista, no admite la evolución de las condiciones terrestres, ¿verdad? Muy bien. Tenemos al neocatastrofismo. Tenemos que entender estas premisas para entender las dataciones, ¿verdad? Debido a que existen procesos ambientales y geológicos casi instantáneos, tenemos el impacto de un meteorito en segundos, la erupción volcánica, horas y días, terremotos, segundos. Esta teoría acepta los principios del actualismo, a los que se le suma los efectos eventuales que suelen ser de carácter local. Volviendo al tema del principio de superposición propuesto por Steno en el año 1666, ¿verdad? Decimos que el estrato más moderno se encuentra en la parte superior y el más antiguo en la parte inferior, ¿verdad? Aquí está la sucesión fósil derivada del principio de superposición. Decimos que es una serie de estratos que no han ocurrido deformaciones que modifiquen su secuencia sedimentaria. Los fósiles se encuentran en las capas superiores, los más modernos, y en las capas inferiores, los más antiguos, ¿verdad? Y este principio está derivado del principio de superposición. Tenemos el principio de horizontalidad, que los materiales se sedimentan en capas horizontales, se van sedimentando, y son paralelas entre sí, ¿verdad? Y el principio de continuidad lateral,
establece que las capas se sedimentan extendiéndose en todas las direcciones hasta que adelgaza y desaparece. Esto implica que un estrato tiene la misma edad a lo largo de su disposición horizontal. Y por ejemplo tenemos, ¿verdad? Basándonos en el principio de superposición, tenemos que la roca A es la más antigua, siendo la D la más joven. Aquí tenemos también una capa sedimentaria, la F siendo la más moderna y la A la más antigua, pero ¿por qué están en pliegues así? Esto se puede deber a fallas que hayan ocurrido después del terremoto, ¿verdad? También tenemos plegamientos, porque hay una ruptura, entonces va cayendo la falla, se hace una falla y van cayendo. Entonces se van formando estas discordancias angulares, ¿verdad? Luego se sedimentan y se van formando plegamientos. El plegamiento más moderno aquí tenemos que es el E, y la roca A es la más antigua, ¿verdad? Estos son unos ejemplos del principio de superposición de cráter. Aquí tenemos las eras que han existido a lo largo de la Tierra, la Mesozoica, la Cenozoica y más, ¿verdad? Que la podemos encontrar en libros como el libro de... Tengo el nombre del libro. Bueno, ya mismo se lo doy. Allá, Ciencias de la Tierra de Starbuck. Bueno, hay otro tipo de datación que es el que se usa actualmente, ¿verdad?, para entender esto de las edades. Pero para entender esto, debemos irnos un poco atrás en la química, la estructura del átomo. Decimos que el átomo tiene protones y neutrones, ¿verdad?, que son los que ocupan el 99.9% de la masa del átomo, siendo los electrones los que ocupan una porción muy pequeña, ¿verdad?, y casi no tienen masa. Decimos, por ejemplo, que cada elemento tiene un número diferente de protones, por lo tanto su número atómico es diferente, siendo el carbono 1, oxígeno 6, uranio 8, oxígeno 8 y uranio 92, etc. Tenemos que sumando el número de protones y neutrones del núcleo del átomo, obtenemos el número atómico el número másico del átomo, y solo el número de protones, con solo el número de protones tenemos el número atómico. Bueno, para entender lo que es la datación absoluta, tenemos que saber que existen tres tipos de desintegración radiactiva: la alfa, la beta y la captura electrónica. La alfa se debe a que una partícula alfa está compuesta por 2 protones y 2 neutrones. Por tanto, la emisión de una partícula alfa significa que el número másico se reduce en 4 del isótopo. ¿Qué es esto del isótopo? Decimos que el número de neutrones por estas desintegraciones radiactivas puede variar, y estas variantes, o también llamadas isótopos, tienen diferentes números máximos. Bueno, tenemos la división beta, que es cuando pierde electrones, y la captura electrónica, ¿verdad? Bueno, tenemos la medición por radioactividad. Decimos que un material, por ejemplo, un ser vivo, está compuesto por carbono, ¿verdad? Y el carbono tiene 2 variantes, una estable y la otra inestable. Tenemos la estable, el isótopo C12, carbono 12, y la inestable, que se va a desintegrar el carbono, el C14, ¿verdad? Entonces decimos que este átomo inestable se va a desintegrar, por ende va a perder partículas, ¿verdad? Y mientras este átomo va perdiendo partículas a lo largo de un tiempo t, ¿verdad? Aquí tenemos un eje cartesiano, en el eje Y la radioactividad y en el eje X el tiempo. Decimos que si observamos la radioactividad decrece en t días, una llamada vida media. Vida media, ¿verdad? La vida media de un átomo es cuando pierde la mitad de su masa, digamos, decrece un cuarto. O sea, por ejemplo, si tenía 14 isótopos, 14 átomos del isótopo C14 y ahora tenemos 7, ya la vida media se reduce en 7. Y luego se reduce en 3.5 y se va cortando a la mitad y así sucesivamente. Por ejemplo, así podemos saber qué edad tiene un fósil, ¿verdad? Medimos el contenido de
de carbono 14 y porque el carbono 14 se transforma en nitrógeno, entonces si tiene un porcentaje de carbono 14 y otro de nitrógeno, hacemos las comparaciones y hacemos un promedio, ¿no? Y a partir de ahí sacamos la edad. Y tenemos una fórmula. Decimos que si supiéramos que un pedazo de material, digamos un pedazo de madera, contenía una cantidad A de material radioactivo cuando se formó y encontráramos por una medida directa que ahora contiene una cantidad B, esto es lo que yo les decía, ¿verdad? Carbono 14 se transforma en nitrógeno, ¿verdad? Podríamos calcular la edad del objeto resolviendo la ecuación, un medio de T sobre T es igual a B sobre A. ¿Qué decíamos del carbono 14? Decimos que el carbono 14 tiene una vida media de 5.000 años, ¿verdad? Y así va perdiendo átomos, ya le decimos, ¿verdad? Si tenemos 5.000 años, tenemos 20 partículas, en 5.000 años ya no vamos a tener 20, sino que vamos a tener 10. Y en otros 5.000 años ya no vamos a tener 10, sino que vamos a tener 5. Y luego 2.5 y así sucesivamente, ¿verdad? Nosotros, para entender la edad de la Tierra, usamos la datación uranio-plomo. Decimos que el uranio, ¿verdad?, cuando se desintegra se convierte en plomo. Entonces, consideremos un pedazo de roca que se formó en un proceso atrás, ¿verdad?, en un tiempo atrás, en algún proceso químico. Entonces, si esta roca se forma donde había plomo, ¿verdad?, va a tener restos de plomo, ¿verdad? Entonces, a lo largo de un tiempo T, de millones de años, porque el uranio tarda en desintegrarse 10 a la 9 años, es decir, 4.500 millones de años. Entonces, esta roca ya no va a tener la cantidad de plomo que tenía hace 4.500 millones de años, sino que como ya se ha desintegrado, ya encontramos plomo y medimos, hacemos las comparaciones y tenemos el tiempo que ha transcurrido en la roca, ¿verdad? Con este método hemos llegado a la conclusión de que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Por si no lo sabían, así se llegó a la conclusión de que la Tierra tiene 4.500 millones de años, ¿verdad? Aquí tenemos, los organismos vivos absorben carbono 14, carbono radioactivo, se convierten en fósiles, se convierte en dióxido de carbono y libera partículas de C12 que son estables y C14 inestables. El carbono 14 decae en nitrógeno 14, esto es lo que yo les decía, el carbono 14 se desintegra y se convierte en nitrógeno 14. ¿Ya? Y así los medimos. Esta no la he eliminado. Tenemos al análisis geológico, volviendo al tema de nosotros. Es el estudio de sistemas naturales. Decimos que un sistema natural funciona con gran precisión y presenta comportamientos muy regulares, y si estos comportamientos naturales en un número exhaustivo de ocasiones se formulan leyes científicas. Para hacer el análisis geológico tenemos que entender qué es el método científico, ¿verdad? Nosotros utilizamos el método científico para elaborar nuevas leyes, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿qué es el método científico? El método decimos que toda ciencia se basa en la suposición que el mundo actual se comporta de una manera, ¿verdad? Si nosotros realizamos observaciones, a partir de las observaciones que realizamos nos preguntamos y desarrollamos hipótesis, que una vez que hemos comprobado estas hipótesis, las elevamos a una teoría científica, construimos experimentos para comprobar la hipótesis y aceptamos, modificamos o rechazamos las hipótesis que hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Si nosotros nos hicimos 20 preguntas de lo que observamos, después de haber hecho X cantidad de experimentos, llegamos a la conclusión de que de esas 20 ya no valen las 20 que hicimos, sino que vale una nomás. Entonces, esa es la que aceptamos. En esto se basa el método científico. Tenemos en la metodología de la geología, tenemos la observación, la elaboración de hipótesis, ¿verdad?, que son confirmadas con nuevas observaciones. Para formular leyes, nosotros tenemos que hacer los mismos experimentos en varias zonas geográficas. El mismo experimento aquí, que hemos realizado aquí, la misma conclusión a la que llegamos aquí, tiene que ser la misma que realizamos en China y así. Entonces, nos planteamos teorías, hipótesis bien confirmadas a través del método científico, ¿verdad?
ahora demos una visión de la Tierra, una visión de nuestro planeta. Decimos que la visión cercana de la Tierra desde el espacio nos ayuda a apreciar por qué el medio físico se divide tradicionalmente en tres partes. Decimos que la Tierra se divide en tres partes, ¿verdad? La hidrosfera, el envoltorio gaseoso de la Tierra y la atmósfera y por supuesto la Tierra sólida. ¿Qué es la hidrosfera? La hidrosfera es una masa de agua dinámica que está en movimiento continuo, evaporándose de los océanos a la atmósfera, precipitándose sobre la Tierra y volviendo de nuevo al océano por medio de los ríos. Es lo que llamamos el ciclo del agua, ¿verdad? Se precipita, vuelve y sigue una cadena constante, ¿verdad? Tenemos que el océano global, por supuesto, es el rasgo más destacado de la hidrosfera y cubre el 71% de la superficie terrestre hasta una profundidad media de unos 3.800 metros y representa alrededor del 95% del agua de la Tierra. También tenemos a la atmósfera. Decimos que tenemos las partes de la atmósfera. Decimos que en comparación con la Tierra sólida, la atmósfera es delgada y tenue. La mitad se encuentra por debajo de una altitud de 5.6 kilómetros y el 90% ocupa una franja de tan solo 16 kilómetros, ¿verdad? Y se divide en 4 capas. La primera, la troposfera, que es rica en oxígeno y vapor de agua. Se puede acceder a ella, a la troposfera, con aviones muy avanzados. En la segunda tenemos a la estratosfera, un lugar seco y sin fenómenos meteorológicos al que no pueden llegar los aviones fácilmente. No pueden llegar los aviones. Le sigue la mesósfera, que es la capa donde pasan las estrellas fugaces, es decir, donde los meteoroides se desintegran en la termósfera. La penúltima capa es la atmósfera terrestre y en ella suceden las auroras boreales, ¿verdad? Y por último tenemos la exósfera, que junto a las otras capas protegen y regulan la vida terrestre. También tenemos a la biosfera. Decimos que la biosfera incluye toda la vida que es en la Tierra. Está concentrada en cerca de la superficie en una zona que se extiende desde el suelo oceánico hasta varios kilómetros de la atmósfera, ¿verdad? Es la parte donde se encuentra la vida. Tenemos a la Tierra sólida. Decimos que debajo de la atmósfera y los océanos se encuentra la Tierra sólida. Con gran parte de nuestro estudio de la Tierra sólida se concentra en los accidentes geográficos superficiales más accesibles. Decimos que por fortuna, muchos de estos accidentes representan las expresiones externas del comportamiento dinámico de los materiales que se encuentran debajo de la Tierra. El origen de la Tierra. ¿Cómo llegamos a la conclusión? Ya sabemos que tiene 4.500 millones de años, pero no sabemos cómo se originó, ¿verdad? Entonces decimos que la Tierra es uno de los 9 planetas que junto con aproximadamente una docena de lunas y numerosos cuerpos más pequeños gira alrededor del Sol. Ya desde el siglo XVII ya sabemos que la Tierra no es el centro del universo, ¿verdad? Sabemos por Nicolás Copérnico que la Tierra gira alrededor del Sol y decimos que la naturaleza ordenada de nuestro sistema solar lleva a la mayoría de los investigadores a deducir que la Tierra y otros planetas se formaron esencialmente al mismo tiempo y de la misma manera primordial que el Sol. Hay una hipótesis, ¿verdad?, que se llama la hipótesis de la nebulosa solar, que es la que explicaría el origen de nuestro planeta. Decimos que tenemos un suceso A, el nacimiento de nuestro sistema solar, que empezó con una nube de polvo, una mezcla de nube de polvo y gases, una nebulosa. El audio. Un ratito, ya continúo. ¿Me escuchan todos? ¿Sí me escuchan? Parece que hay alguien que no me escucha. Él va a entrar. Hay una compañera que no me escucha, parece. Bueno. Y me escribió, entonces
Vale, continuamos. Tenemos un suceso A, ¿verdad? Decimos que el nacimiento de nuestro sistema solar, esta hipótesis plantea que el nacimiento de nuestro sistema solar empezó con una mezcla de nube de polvo y gas, ¿verdad? Una nebulosa, que empezó a colapsarse gravitacionalmente. Y luego tenemos un suceso B, ¿verdad? Y ya pasaron millones de años y esta nebulosa se contrajo en un disco en rotación y se calienta gracias a la conversión de la energía gravitacional en energía térmica. Y luego tenemos un suceso C. Sigue pasando el tiempo. Entonces tenemos ya el enfriamiento de esta nebulosa porque decíamos que estaba... Decimos que ya no está caliente, ¿verdad? Entonces se comienza a enfriar, ¿verdad? Y esto provocó la condensación de un material rocoso y metálico en pequeñas partículas sólidas. Tenemos ahora un suceso D, donde las colisiones repetidas hicieron que las partículas del tamaño del polvo se unieran de una manera gradual hasta formar pequeños cuerpos del tamaño de un asteroide. Y en un periodo de pocos millones de años estos cuerpos formaron los planetas, ¿verdad? Esta teoría es la que se acepta actualmente, del nacimiento de nuestro sistema solar, la teoría de la nebulosa. Tenemos que entender la estructura interna de la Tierra. Ya sabemos el origen, ya sabemos la edad de la Tierra, ya sabemos por qué llegamos a la conclusión de que la Tierra tiene 4.500 millones de años, ya sabemos qué es la hidrosfera, la biosfera, la Tierra sólida, pero tenemos que entender la estructura interna de la Tierra, ¿verdad? De qué está hecha, qué está formada. Tenemos a la corteza. Decimos que la corteza es la capa rocosa externa. Esta sería la corteza, ¿verdad? La corteza terrestre. Comparativamente fina de la Tierra se divide generalmente en la corteza oceánica y la continental. Vayan anotando. La corteza oceánica tiene alrededor de 7 kilómetros de grosor y está compuesta por rocas ígneas oscuras denominadas basaltos. Estas rocas tienen 180 millones de años más o menos y aproximadamente 3 gramos por centímetro cúbico, más que las rocas continentales. Por el contrario, tenemos a la corteza continental, ¿verdad? Que es más gruesa que la corteza oceánica, con un medio entre 35 y 40 kilómetros, pero puede superar los 70 kilómetros en algunas regiones montañosas. Decimos que las rocas continentales tienen una densidad media de 2.7 gramos por centímetro cúbico y se han descubierto algunas cuya densidad supera los 4.000 millones de años. Tenemos al manto, ¿verdad? Decimos que más del 82% del volumen de la Tierra está contenido en el manto. Una envoltura rocosa sólida que se extiende hasta una profundidad de 2.900 kilómetros. El límite entre la corteza y el manto representa un cambio en la composición química. Este tipo de roca dominante en la parte superior del manto es la peridotita, que tiene una densidad de 3.3 gramos por centímetro cúbico, que a una mayor profundidad la peridotita cambia y adopta una estructura cristalina más compacta y por lo tanto mayor densidad, ¿verdad? Tenemos el núcleo. Se cree que la composición del núcleo es una aleación de hierro y níquel con cantidades menores de oxígeno, silicio y azufre, elementos que forman fácilmente compuestos con el hierro, ¿verdad? A la presión extrema del núcleo, este material rico en hierro tiene una densidad media de cerca de unos 11 gramos por centímetro cúbico y se aproxima a 14 veces la densidad del agua en el centro de la Tierra. Decimos que el núcleo terrestre es el responsable que exista el campo magnético de la Tierra, ¿verdad? Hasta ahí nos vamos a quedar. Hasta ahí nos vamos a quedar hoy. Quiero que me digan si han comprendido. Es una pequeña introducción a lo que es la geología, porque la geología es muy amplia.
Entonces, si tienen alguna preguntita, por favor escríbenla o les habilito el audio. Alcen la manito o pregunten directamente en la caja de comentarios. Igual recuerden que todas estas clases se van a subir a YouTube, en nuestro canal Movimiento Acción Civil. Los que no nos siguen, por favor, si les gusta, sigan. ¿Han comprendido todo? ¿Sí? ¿Cómo se formó? ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Apuesto que no sabían lo de la datación de uranio-plomo. Bueno, entonces creo que todo está comprendido, ¿verdad? No, ¿qué pasó, Samuel? A ver, ¿qué quieres preguntar? Te activo el audio. Es nuevo para mí. Claro, es que vamos a aprender cosas nuevas en esto. Hay cosas que yo hace dos años no lo sabía y ahora los conozco. Gracias. Les puedo recomendar, bueno, todo lo que les he dicho lo he sacado de dos libros, el de Ciencias de la Tierra de Tarbuck y el de Electron Physics de Richard Feynman, es un libro de física. Pues, para que ustedes vayan leyendo también y se vayan familiarizando con términos que vamos a ver más adelante. Hasta aquí llega la introducción. Creo que